Y así es como lo acaba de escuchar, Luis Arce ya está 100 días al mando del país, el presidente de los bolivianos. ¿Será que los desafíos que se ha planteado se están cumpliendo? ¿Cómo le estará yendo en estos 100 días de gestión? Vamos a hacer una evaluación, el tema económico, el tema de la pandemia, sus estrategias y el mensaje que nos quiere dejar en sus discursos. Hoy estamos ya en contacto para hacer justamente este análisis con don Jaime Durán, ex viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. El tema económico es fundamental, tomando en cuenta que es el fuerte del presidente, ¿no es cierto? Buenas noches. Muy buenas noches, un saludo cordial a toda la gentil audiencia de Hora 23 y de Bolivisión en todo el país y el mundo. A ver, empecemos hablando, ¿le parece?, sobre esta evaluación. A ver, si yo le pongo términos medio, bueno, regular, ¿usted qué me dice? O más bien malo, bueno o regular, ¿qué me responde? Bueno, yo creo que ha sido una gestión buena, ¿no? En términos económicos, en estos 100 días ya se ha empezado a dar señales de reactivación económica. Una de las más fuertes es el incremento en las recaudaciones tributarias. Las recaudaciones tributarias reflejan el desempeño de la economía, del crecimiento del Producto Interno Bruto. Y la noticia que recientemente nos ha dado el Servicio de Impuestos Nacionales, en el sentido de que las recaudaciones, comparando enero del 2021 contra enero del 2020, han crecido en un 4.3%, nos muestran que el camino de la reactivación económica se ha iniciado y que poco a poco estamos retomando la senda del desarrollo. ¿Y cuándo lo vamos a ver ya directamente en el bolsillo de los bolivianos? Porque todavía la gente se queja de una inestabilidad económica en el país. Bueno, yo creo que eso ya se está viendo en el bolsillo de los bolivianos. No debemos olvidar que una de las promesas que realizó el binomio Arce-Choquehuanca es de que se iba a pagar el bono contra el hambre. Esto es 1.000 bolivianos para cada persona. En el último informe que tenemos a febrero, nos muestra que 3.8 millones de personas ya han recibido este bono. Y este bono ha permitido una inyección de más o menos 3.800 millones de bolivianos. Lo propio ocurre cuando uno va viendo los comercios que poco a poco se van reactivando, y también en relación a un indicador como es la tasa de desempleo. No debemos olvidar que a julio del año 2020 la tasa de desempleo alcanzaba al 12%. A fines de diciembre del año 2020 esta se redujo alrededor del 8%. Yo calculo que al primer trimestre del año 2021 esta tasa de desempleo va a continuar bajando. Es decir, el efecto directo en los bolsillos de la gente tiene que ver con el bono contra el hambre, con el mayor movimiento económico, con las facilidades que se están dando en términos de créditos que se van a traducir en mejores condiciones de vida para la población. Uno de los discursos que siempre ha manejado el presidente Luis Arce es justamente hablar de esta inestabilidad económica que el ex gobierno de Yanine Áñez habría dejado. Esto, ¿qué mensaje le da a la población, por favor? ¿Qué señal le da a los bolivianos? El hecho que frecuentemente Luis Arce señale que hay una inestabilidad en el país producto del ex gobierno. No, lo que ocurre es que el anterior gobierno, el gobierno de pacto de Yanine Áñez, se caracterizó por una política económica errática. No debemos olvidar que el primer ministro de Economía, José Luis Parada, intentó bajar el déficit fiscal reduciendo la inversión pública. En su momento hemos indicado que eso era un error porque iba a producir una contracción económica. En realidad, poco antes del inicio de la pandemia, estamos hablando del primer bimestre de la economía en 2020, ya se registraban tasas de crecimiento muy bajas, tendientes a ser negativas, y ya advertíamos los economistas en relación a el incremento del desempleo. Lo que ha hecho la pandemia ha sido exacerbar esta situación económica, pero además durante la pandemia se toman decisiones que no contribuyeron a mejorar las tasas de crecimiento. Concretamente,
en el mes de marzo se establece un diferimiento del pago de los impuestos. En una situación en la que el Tesoro General de la Nación necesitaba más recursos, lo que hace el gobierno de Áñez es reducir estos recursos. Y así sucesivamente, estas medidas lo que hacen es agravar los efectos de la pandemia sobre la economía. Por esa razón es que la evaluación que tenemos de 2020 es negativa, una caída del Producto Interno Bruto de 8%, un alto nivel de desempleo, un aumento de la pobreza. Entonces, en ese sentido, yo considero que es importante evaluar cómo nos dejó el gobierno de facto, la economía y las tareas más urgentes que ha asumido la administración de Luis Arce han tenido que ver con la estabilización de la economía en un escenario de una segunda ola del coronavirus. Por esa razón, en mi opinión, el desempeño ha sido bueno porque en un escenario difícil se ha logrado encaminar la reactivación económica. Ese tema, el de la pandemia, ¿habrá sido el escenario más complejo para afrontar para Luis Arce? Por supuesto, no debemos olvidar que cuando hemos tenido el resurgimiento de la pandemia, exactamente en el mes de diciembre, una de las alternativas que se tenía era el de recurrir nuevamente a la cuarentena. Con buen criterio, a mí me parece que se ha evitado este extremo. ¿Por qué razón? Porque la cuarentena no es que evita los contagios, lo que hace es suavizar la curva, hacer que la pendiente de crecimiento de los casos no se acelere, pero no evita los contagios. Entonces, en ese sentido, se ha hecho una buena combinación entre economía y salud. Se mantiene la economía, se permite el trabajo de mucha gente, pero a la vez se establecen medidas en el área de salud que no solo tienen que ver con las vacunas, tiene que ver con el fortalecimiento del sistema de salud. No debemos olvidar que se han otorgado 3.000 ítems adicionales al personal médico, los cuales han reforzado la lucha contra la pandemia. Se ha trabajado en el equipamiento de los hospitales y lo más importante desde mi punto de vista en estos 100 días es que se ha aumentado la cantidad de pruebas que se han hecho. Esto naturalmente ha tenido un efecto a nivel estadístico, pero nos ha permitido conocer la magnitud de la pandemia. La buena noticia es que ahora los datos nos muestran que estamos asistiendo a un descenso del número de casos y lo que nos va a permitir es trabajar en mejores condiciones la reactivación económica. Ahora, el presidente Luis Arce no es político, no es un personaje, un presidente que esté constantemente en la palestra, dando discursos o en actos públicos y políticos también. Lo propio ocurre con el vicepresidente. Entonces, ¿quién es el hombre político de este gobierno? Bueno, yo creo que Luis Arce, y en el tiempo que he trabajado con él, más bien ha mostrado una adecuada combinación entre lo técnico y lo político. Él es muy amigo y noto en toda la forma de trabajo que él tiene que privilegia los resultados. No debemos olvidar que uno de los compromisos que se ha adquirido precisamente en este año, traducido en el presupuesto general del Estado, es que podamos alcanzar una tasa de crecimiento del 4,8%, casi un 5%. Eso quiere decir, si además las proyecciones y los cálculos que estamos haciendo son los correctos, que esta tasa de crecimiento se va a alcanzar. En ese sentido, lo que va a ocurrir con la economía es que vamos a tener una recuperación en B. En ese sentido, el lado político, creo, de la administración radica precisamente en la formación de los consensos. Se han llegado a consensos para promulgar la ley de emergencia sanitaria, aunque todavía persisten algunos rechazos que en mi opinión son puntuales. Se han establecido consensos, por ejemplo, respecto a pedido de los transportistas acerca de un periodo de gracia. Se han establecido consensos con las universidades. Y en ese sentido, el lado político, por así decirlo, de la economía se traduce precisamente en estos consensos. Si uno compara nuestra situación política con la que teníamos el año pasado, una situación de crispación, de pelea, de enfrentamiento, lo que encontramos en estos primeros 100 días es una situación de estabilidad política, una situación de estabilidad económica
que precisamente se constituyen en las condiciones imprescindibles para retomar la senda del crecimiento. Don Jaime, ¿qué me dice de sus colaboradores, de quienes están acompañando a Luis Arce, por lo menos en estos 100 días? Bueno, yo pienso que el equipo que acompaña a Luis Arce ha estado a la altura, la excepción, digamos, de algunos casos que han merecido rápidos ajustes, marcos de ética, pero en general yo veo especialmente en el equipo económico de la provincia, tanto el ministro de Economía como el presidente del Banco Central, la ministra de Educación, son gente que tiene mucha experiencia y creo que han ido demostrando en el tiempo que sí están a la altura de los desafíos que podemos ver, ¿no? Por el lado, por ejemplo, del presidente del Banco Central, creo que ha tenido la capacidad de administrar adecuadamente las reservas internacionales. Lo más importante es que ha calmado las expectativas que se estaban discutiendo hace algunos meses en relación a una posible devaluación. No debemos olvidar que el último ministro de la gestión de Áñez, Branko Marinković, anunció de hecho esta posibilidad. Pienso que en ese sentido el presidente del Banco Central ha actuado de la forma adecuada. En el caso del ministro de Economía, me parece que sus antecedentes académicos y las medidas que ha ido implementando, que de hecho son las más resaltables de estos primeros 100 días, como el bono contra el hambre, el tema del diferimiento, la modificación del presupuesto que permite elevar la inversión pública a más de 4.000 millones de dólares, la institución rápida de un fideicomiso de más de 900 millones de bolivianos dirigidos a la sustitución de importaciones, nos muestra un equipo económico que está sabiendo entregar resultados en beneficio del pueblo. Ahora, también es importante la crítica sana, ¿verdad? ¿Qué cosas le recomendaría en el área económica principalmente al señor Luis Arce? ¿Qué cree que debe mejorar? Bueno, yo considero que es momento ya de trabajar en un plan estructural. Desde mi punto de vista, una política fiscal expansiva que actualmente se está llevando adelante nos va a brindar resultados que nos permitan manejar la economía en el corto plazo. Pero en el mediano plazo ya es muy importante cambiar la matriz productiva. No debemos olvidar que en los últimos años hemos sido dependientes, al menos en lo que significa las exportaciones, de lo que significa la venta de gas y de minerales. Yo creo que lo que se debe mejorar es precisamente el apoyo a las empresas, el apoyo a las pequeñas empresas que permitan diversificar la producción. En ese sentido, yo creo que un ministerio como el de Desarrollo Productivo todavía está trabajando en las medidas que se deben llevar adelante y, en mi opinión, lo que debe hacer el gabinete es acelerar las medidas que permitan fomentar la producción. Creo que en ese aspecto es un tema clave que se debe mejorar. Muy bien, don Jaime Durán, gracias por su tiempo, por hacer este análisis. Es importante evaluar estos 100 días del gobierno de Luis Arce. Seguramente hay muchos desafíos que los vamos a estar viendo a lo largo de estos meses. Que le